Sevilla, Andalucía. Aquí estamos en un nuevo directo. Hoy domingo, estamos ya a 6 de abril de 2025 y bueno, aquí continuamos con un tiempo un tanto raro donde de vez en cuando sigue lloviendo, las previsiones del tiempo siguen todavía dando más lluvia ahí en el horizonte, pero también tenemos que decir que las temperaturas están siendo ya bastante altas cuando el cielo está despejado, ¿no? Estamos ya a 6 de abril, aquí normalmente por este tiempo hace ya mucho calor y creedme cuando os digo que en cuanto se vayan todas estas borrascas, rápidamente van a subir los termómetros, van a subir las temperaturas y ya veréis cómo echaremos de menos todo este frío y esta lluvia que hemos dejado atrás. Hacía mucha falta el agua, estamos en una humedad relativa del 73% y bueno, quería hacer el vídeo hoy porque en esta semana, entre otras cosas, hemos tenido, os cuento, sobre todo una que me ha llamado mucho la atención, y es que un compañero que se ponía en contacto con nosotros de vez en cuando, compartiendo vídeos, y algunos los hemos puesto y demás. Saludamos a los que os vais incorporando por ahí todavía. Pues como digo, un compañero me sorprendió un día cuando me dijo que había tenido bastantes nacimientos en una incubadora de la suya con incubación de huevos de codornices, y lo típico, ¿no? Nosotros pues que os salgan las cosas bien, nos alegramos como siempre un montón porque por eso hacemos todo esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la novedad? Pues que uno de estos pollitos nació con 4 patitas. 4 patitas. Y entonces pues ya empezamos a hablar, porque digo, bueno, yo no sé cuántas incubaciones habré hecho a lo largo de mi vida desde que empecé. Y bueno, lo típico, más al principio sobre todo, por la humedad, pollitos con los dedos torcidos o con las patitas para atrás o no sé, o por problemas de incubación la tripita por absorber, en fin, cosas que se pueden catalogar entre normales, nunca mejor dicho, entre comillas, sobre todo cuando estamos empezando, y es cuando desconocemos muchas cosas y nos encontramos sorpresas, ¿no? Pero con 4 patas, este compañero me ha enviado unos vídeos. He compartido uno para que lo veáis. Si queréis buscarlo, buscad pollitos con 4 patitas o simplemente en nuestro canal, mirad directamente en los shorts, en los vídeos cortos, porque no me pude aguantar y compartí uno de los vídeos que me envió, ¿no? Me quemaba en las manos y lo compartí rápidamente y bueno, comentarios de todo tipo, como a qué se ha podido deber. Pues rápidamente, pues yo he estado mirando por ahí, he estado mirando por internet las posibles causas y bueno, si tú quieres dejar tu opinión puedes hacerlo a pie de vídeo o ahora en el chat y lo hablamos, ¿no? Que he estado mirando y hay una especie de enfermedad o no sé qué congénita que se llama polimelia, que hace que los pollitos tengan la posibilidad de salir con más de 2 patas, ¿no? También hay opiniones por ahí que dicen que el huevo tuviera 2 óvulos, 2 yemas, y que empezó a salir por un lado, a malformarse por otra parte, y en algún momento de la incubación pues se fusionaron y lo que pilló el que mejor estaba fue las 2 patitas del otro, en fin, hipótesis. También, por supuesto, cuando decimos el tema genético, por lo visto la polimelia
tiene que ver con el tema genético y parece que se centra en este resultado, ¿no? Pero ya digo, normalmente la consanguinidad de los progenitores, cuando cruzamos muchas veces entre miembros de la misma familia y no renovamos sangre, no metemos algún individuo nuevo, pueden ocurrir cosas, ¿no? Pero lo de las 4 patitas no. Entonces, por compartirlo con todos vosotros, ya digo, si queréis mirar el vídeo corto, lo miráis, pero todos estos vídeos que me mandó el compañero, pues voy a hacer un montajito y os los voy a compartir la semana que viene con todos vosotros. El hombre, pues incluso le dije, apáñatelas y muéstrame que se vean las 4 patitas lo mejor posible. Y la mujer estaba allí, la mujer empezó a sujetarle el pollito y él grabando, estaba vivo el pollito, no sé qué habrá pasado, pero a ver si esta semana le puedo poner un WhatsApp, hablo con él y que me cuente lo que ha pasado y si está vivo que me mande más vídeos y ya lo completamos para el vídeo del sábado, ¿vale? Como curiosidad. Lo que pasa es que tengo tanto WhatsApp, tantos mensajes de muchos de vosotros que después para ponerme a buscar algo en concreto me vuelvo loco. Loco porque tampoco lo organizo bien y después a la hora de buscarlo pues es doble trabajo. También esta semana tengo alguna que otra tarde libre y hay algunos marcheneros que hace poco se han puesto en contacto conmigo porque querían charlar un poquito, que me querían conocer, en fin. Y bueno, estando aquí tan cerca y eso, a ver si saco un poquito de tiempo y echo un ratito con ellos, no juntos, sino ya iré quedando. También uno de estos compañeros de Marchena pues se compró una incubadora y nos la ofrecía para que la analizáramos en nuestro canal secundario Hecho en Casa, donde ya sabéis que analizamos incubadoras comerciales que nosotros compramos, las vemos, las abrimos, vemos los componentes, su distribución, vemos el termostato, incluso le hacemos alguna que otra prueba de incubación. Hombre, si este compañero del canal nos deja la incubadora, no la voy a abrir ni la voy a tocar, pero sí la analizamos, la vemos, la medimos la temperatura y la humedad que tiene tal cual llega de fábrica en la bandeja de huevos. Él hizo una incubación y por lo visto no le fue nada mal. Pues intentaré quedar con él esta semana, a ver si puedo, y bueno, ya que no es que me haya comprometido, ¿no? Pero al estar aquí tan cerca, siendo paisanos, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Otra cosa, por cierto, seguimos saludando por ahí a los compañeros que se van incorporando. Me dice Antonio Molina, tocayo, al final el pollito ha muerto. Por muchos intentos que hemos hecho, la mujer y yo ha muerto. Muchas gracias por compartir. Vaya, mira por dónde, ahí tenemos a Antonio Molina. Gracias a ti por compartir con todos este pollito, esta rareza, ¿no? Qué lástima. Bueno, de todas maneras lo compartiremos con todos para que los veáis, Antonio, los vídeos que me mandaste por WhatsApp, los que tú sabes, pues haremos un montajito y lo compartiremos con los compañeros, porque no es algo que sea muy habitual. Ya aprovechamos, si queréis, si a alguien le ha ocurrido algo diferente en las incubaciones, pues puede compartirlo si queréis, ¿no? Por ahí también me preguntan qué humedad relativa me recomienda para una altura de 3.000 metros. Bueno, al final, muchos preguntáis, estoy en no sé qué parte, qué temperatura y qué humedad me recomienda. La misma en todas las situaciones, porque lo que nos interesa es que dentro de la incubadora tengamos los parámetros ideales de incubación lo más estable posible. No porque estemos en un sitio la temperatura va a ser diferente o la humedad. Sí es cierto que más malas pasadas juega, dependiendo del sitio, la humedad relativa, porque el termostato se encarga
de mantener la temperatura en condiciones. Y la renovación del aire o la oxigenación en altitud pues es súper importante, porque al estar en lugares, vaya, tengo la nariz regular hoy, ¿no? Al estar en sitios donde hay mucha altitud, pues hay menos oxígeno y ahí entra en juego la importancia, más si cabe todavía, de una buena renovación del aire, de una buena oxigenación. Pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la oxigenación y la humedad relativa, porque al darle mayor oxigenación se nos va a escapar más humedad relativa. Tenemos que encontrar ese equilibrio de que, no descuidando la humedad relativa, podamos conseguir mayor oxigenación. Pues por ahí dice otro compañero, Adrián, creo que es por demasiada humedad lo de las tripitas, porque preguntaba por ahí otro compañero que le salían muchos pollitos con las tripitas fuera, ¿no? Porque no terminan de absorber el saco vitelino y les queda sin terminar de formarse la piel y la placa. Puede ser una opción. Otra también, la temperatura. Baja temperatura de formación, van con cierto retraso y no reabsorben en el tiempo que debieran, pues ese saco vitelino, ¿no? Donde es la bolsa de alimento que, a medida que el pollito va creciendo, va disminuyendo el alimento hasta que, bueno, claro, viene preparado para que cuando el pollito esté ya formado, ya lo haya absorbido todo, nace, y siempre decimos que los pollitos vienen con una reserva de unas 24 horas más o menos, porque al ser nidífugos, pues los primeros tienen que esperar a que los hermanos, los últimos, salgan, y entonces tienen que tener esa reservita hasta que la madre decida levantarse de por terminada la incubación y ya empiecen a buscarse la vida por ahí, ¿no? Pues por ahí es necesario un higrómetro para incubar pollitos. Bueno, es que el higrómetro, ya que estamos hablando de la humedad relativa, es lo que nos va a decir qué humedad relativa tenemos en el interior durante la incubación. Yo considero que es muy importante porque tenemos que saber qué humedad relativa tenemos ahí. Voy a mirar un momento aquí en la incubadora, que la tengo de la última incubación, y no sé si estará sucio o no, pero os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Veis? Lo acabo de sacar de la incubadora, tengo que limpiarla todavía, tengo que desinfectarla, y ya veis que yo siempre tengo un medidor de temperatura y humedad dentro. Si nos seguís en nuestro canal, en nuestros vídeos, habréis visto en las diferentes incubaciones que siempre tenemos un termohigrómetro dentro. Y voy a buscar por aquí, aunque me salga de plano, estamos en confianza, también suelo tener estos termómetros de alcohol. Antes eran de mercurio, ¿veis? Pero ahora son de alcohol, y lo tengo como referencia. Voy a aprovechar para decirlo aquí ahora. Hoy me pilla bien de tiempo, no tengo apenas prisa. Son casi las 10 de la noche, falta un minutito. ¿Por qué? Pues os cuento. Estos termómetros son lentos al marcar la temperatura. Me explico. Hablo de mi caso. Yo pongo la máxima en 38 y la mínima en 37,5. A mí me gusta incubar así. Pues entre el encendido y el apagado de la fuente de calor, a este no le da tiempo de marcar los picos para arriba, los picos para abajo. ¿Qué ocurre? Que te va a marcar la temperatura media de incubación. Como no le da tiempo a subir y no le da tiempo a bajar para marcar la alta ni la baja, se va a quedar marcándote la temperatura media de incubación. Y es una muy buena referencia, porque aquí yo miro y veo la temperatura media de incubación. En cambio, estos termómetros, no todos, pero yo creo que los digitales marcan muy bien, de camino a ver si lo limpio bien un día, estos sí marcan más rápidamente los cambios de temperatura. Entonces, este me sirve para ver, si estuviera pendiente o en una incubadora con la parte delantera de pasta o de cristal que se pudiera ver, pues puedes hacerte una idea de los picos a la alta o los picos a la baja y afinar un poquito más, ¿vale? Entonces, son cosas que
son complicadas, porque ahora os estoy enseñando este modelo y con esto no quiere decir que os vayáis locos a buscar uno igual, ¿vale? Porque no, yo tengo aquí un reloj que también tiene medidor de humedad que va fantástico y lo que hice para quedarme con este es que lo puse en lo alto y vi que marcaba prácticamente casi igual y lo volví a coger de referencia porque tenía uno más viejo y lo que le pasa a los aparatos con el tiempo, después de muchos años, empezó a fallar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya que preguntáis tanto, bueno, por ahí compañeros poniendo sus comentarios, ¿no? Que lo que hago a la hora de decidirme, os voy a explicar, hicimos un vídeo de esto, es que, por ejemplo, cuando yo fui a comprar este termómetro, veréis que por aquí tengo otro, ¿veis? Aquí tengo otro exactamente igual, ¿veis? Exactamente igual, ¿veis? Y por ahí tengo algunos más. Yo me vuelvo loco cuando voy a los bazares o a algunos sitios, cuando veo cosas baratitas como esto que me parece que costaron, no llegaron ni al euro siquiera. Yo lo que hago para intentar tener una buena referencia es lo siguiente. Cuando yo llego a la estantería, a la parte donde están los termómetros, pues de estos modelos de madera había un montón. De estos de madera, de estos con forma de pez que se meten en los bañitos de los bebés para medir la temperatura del agua, para que no se quemen nuestros niños y otros diferentes. Pues lo que hago es que los cojo y con tranquilidad me pongo a mirar la temperatura que marcan todos. Como están juntos en la misma estantería, pues miro la temperatura que marcan todos. ¿Y para qué sirve esto? Pues imaginaros que hay 20 termómetros y hay 10 que marcan 18 grados, hay 3 que marcan 20, hay otros 2 que marcan 15 y así hasta completar los 20. Pues por la ley de la probabilidad yo me quedo, porque hay 10 que marcan 18, doy por buena la temperatura de los 18 grados. Y entonces, pues ahí compro a lo mejor un par de ellos, como fue el caso de esto. No creo que compré alguno más porque tiene que estar por ahí, pero en fin, donde hay más cantidad que me coincida en la temperatura, pues son los que compro. Y ahora cuando llego a casa, pues como a ahora mismo le tengo mucha confianza, pues después llego aquí, los pongo en la mesa, los dejo ahí y cuando me acuerdo, pues voy y los miro y veo si me coincide el digital con estos de alcohol. Y los pongo una vez más a prueba con los dos que he comprado, con el que tengo, al que sí le tengo confianza. Ahora lo que hago es que os lo voy a enseñar, mirad. Ahora lo que hago, ¿veis? Aquí el reloj digital que tengo, pues lo que hago muchas veces es que llego y lo pongo aquí encima y lo dejo ahí. Lo dejo ahí el tiempo que venga bien, ¿vale? Lo dejo ahí el tiempo que venga bien hasta que me acuerde o me aburra de verlo ahí arriba y de vez en cuando pues lo voy mirando y ya digo, ahora mismo la referencia buena que tengo es ese reloj digital grande de pared y el pequeño porque ya he estado mirando y es que además la humedad relativa varían, hay veces que varían un 2%, un 1%, un 3%, pero buenísimo, ¿no? No voy a coger este pedazo de aparato y lo voy a meter dentro de la incubadora. Meto el blanco pequeñito que os acabo de enseñar, ¿no? Por cierto, que sigo saludando a todos los que vais incorporando a nuestro directo. Pues, como digo, ahora, pues es la forma que tenemos nosotros de buscar el termómetro, que es la referencia importantísima a la hora de hacer nuestras incubaciones. Si tengo la mala suerte, como me pasó hace poco, que se me rompió mi referencia, pues tengo ahora mismo dos. Tengo el digital de pared
tengo el blanco pequeñito que meto dentro y tengo también estos que para la temperatura también me marcan bien, ¿no? O sea que ahora mismo, si se me rompiera uno o se me rompieran dos, yo creo que tengo para hacer una buena referencia, ¿no? La humedad, siempre decimos que la humedad es más fácil saber, por lo de la prueba del trapo húmedo que tanto recomiendo, de saber si marca bien nuestro termohigrómetro o si marca mal. Pero que si marcara mal el higrómetro, el medidor de humedad, siempre podemos saber qué margen tiene para tenerlo en cuenta cuando hagamos nuestras incubaciones, ¿vale? Y referente a lo de la incubación que he compartido con vosotros en el vídeo principal, un vídeo que teníamos ahí ya desde hace tiempo, pues lo hemos compartido con vosotros y no ha salido del todo mal, pero sí empezó muy fuerte, con muchos pollitos, después bajó la tasa de nacimiento, tanto que no llegó al 50% y ya ahí me puse un poco quisquilloso y normalmente ya no rompo los huevos ni los miro tanto, porque llevamos una racha, la verdad, con muy buenas incubaciones y la incubadora que tengo aquí con muy buenos porcentajes. Entonces, como ya le tengo tanta confianza y la miro de vez en cuando y demás, pues si falla algo, antes de echarle la culpa a la incubadora, pienso en los huevos en que algo ha podido fallar. Hemos roto algunos y hay algunos huevos huevos. Y por no ponerme a romper huevos, por no tener que salir al campo ni a un contenedor, en fin, que es complicado, pues con la ovoscopia, en el ovoscopio hay huevos que se ven que están claros, ¿no? Que no estaban fértiles. Entonces ya no es tan mal resultado, pero como no me gustó mucho, digo, pues voy a coger la luz, el móvil, y voy a hacer ovoscopia a unos pocos de los que se quedaron sin nacer, y había algunos que tenían pollitos dentro, pero había bastantes que estaban buenos, que no tenían pise. Yo lo achaco a que ahora mismo, con el frío que hace, sobre todo por las noches, las tormentas, el agua, posiblemente los machos no estén todo lo activo que estuvieran si ya el tiempo, la temperatura fuera más alta y el tiempo fuera más bueno, que nos queda poquito ya para que la temperatura se dispare y antes de que nos demos cuenta tengamos aquí ya en puertas el verano. En cuanto pase la Semana Santa, ya veréis que rápidamente tenemos aquí el calor y nos cambia totalmente, ¿no? Por ahí Plácido nos pregunta, ¿alguna vez ha utilizado algún instrumento para comprobar el nivel de oxígeno? Nunca, nunca, la verdad es que no. Puedo intentar comprar alguno, porque creo que alguna que otra vez lo he visto, y si queréis, si os parece bien, puedo informarme, meterme un poquito en el tema, comprar uno que no sé cuánto costarán, hombre, siempre que tenga un precio más o menos razonable, y podemos experimentar con él y hablar, ¿no? Hay cosas que me preguntáis muchas veces de por qué esto, de por qué lo otro, y se lo digo a los compañeros muchas veces cuando hablo con ellos por WhatsApp o a pie de vídeo o Messenger, les digo, es que no sabía cómo explicarlo. Lo veo y lo sé. Veo una incubadora con un tamaño determinado y no sabría explicar la renovación del aire, pero lo sé, porque son muchísimos años haciendo incubadoras de diferentes tamaños, con diferentes circunstancias, con 40.000 historias que se te presentan fuera de control, y esa experiencia es la que a lo mejor yo no sé explicar o llevar hasta vosotros, ¿no? Por eso muchas veces cuando hago una incubadora de unas medidas determinadas, pues por ahí podéis guiaros bastante. Cuando hay compañeros que me preguntan, porque hay de todo, ¿no? Y yo lo entiendo, pero hay compañeros que a lo mejor descubren el canal y dicen así, de golpe, enséñame a hacer una incubadora. Bah, sí, eso es lo que intentamos hacer y para eso ya tenemos vídeos a montones. Por muy bien que yo lo pueda explicar por WhatsApp o por mensaje,
nunca voy a igualar a un vídeo, ¿no? En los diferentes vídeos que ya tenemos subidos en nuestro canal y todas las incubadoras que hemos hecho ya desde que estamos con esto de YouTube y demás. Hay en nuestro canal secundario una lista de reproducción que se llama ¿Cómo hacer una buena incubadora casera? Pues en ese cómo hacer una buena incubadora casera hemos metido todas las incubadoras que hemos hecho hasta el momento y cada una de ellas en un solo vídeo para ponerlo lo más fácil posible, para que no os perdáis ningún vídeo o si no podéis encontrar, si no sabéis. En esa lista de reproducción, cómo hacer una buena incubadora casera, están metidas todas las incubadoras que hemos hecho, pero además cada una en un solo vídeo. Muchos decís, es que no encuentro los vídeos, es que eso de tantos vídeos, es que... Y ahora otros dicen, es que hacer un vídeo de 1 hora y media o de 2 horas o de 3 horas es una locura. Si lo hago de una manera, mal, y si lo hago de otra, todavía peor. Pero bueno, las dos opciones y que cada uno decida, ¿no? Por ahí seguimos saludando a todos los que os vais incorporando. Por ahí compañeros hablando de sus incubaciones y que dónde están todos los pollos que incubo. Pues los pollos a lo largo de nuestra vida, pues evidentemente para huevos, ornamentales, para amigos, para compañeros, para familiares. Vete tú a saber la cantidad de incubaciones que hemos hecho años atrás. Ya la verdad, como te digo, la mayoría de las incubaciones que estamos compartiendo son grabadas y traídas del banquillo de la reserva, donde si tenemos un fin de semana que por cualquier motivo o una semana ha sido complicada, pues echamos mano a esos vídeos de reserva que tenemos ahí para no fallar, para no faltar a nuestra cita de los vídeos que ahora estamos en nuestro canal principal en los sábados. Y como tenemos por ahí un montón de vídeos cortos de ferias, de concursos, de exposiciones, de vídeos que nos mandan compañeros que quieren compartirlo con todos y que con buena intención de ayudar, pues nos mandan, pues los vamos poniendo como vídeos cortos en el apartado de short. La verdad es que subimos bastante short porque para mí con el teléfono, con el móvil es muy fácil subir los shorts. Ahí tengo un montón de vídeos, sobre todo los que me enviáis o las grabaciones que hacemos cuando nos desplazamos, y para mí es muy cómodo pues subir short. Le he cogido el tranquillo y es una forma más de que más compañeros nos descubran en nuestro canal. La verdad es que cuando estábamos rondando los 100.000 suscriptores, pues teníamos mucha ilusión y como mucha ansiedad por llegar a los 100.000, por lo del botón de plata, por lo de los botones de plata, allí en la esquina está el otro, por esa cifra redonda de los 100.000, porque ahí había este detalle, ¿no?, de YouTube que tiene con los creadores que llega a los 100.000. Pero la verdad es que ya no echamos tanta cuenta de los suscriptores, como por ejemplo de las preguntas de los compañeros, de las dudas, de ver qué es lo que vamos a compartir. Hace un rato pues me senté y estuve contestando las preguntas de los diferentes canales. Ahora dentro de poco pues cenaré, por ya a las 10:15, cenaremos, familia, y echaré un ratito con el teléfono pues en redes sociales pues contestando las preguntas que otros compañeros vayan haciendo. Y no quiero que malinterpretéis cuando os digo, si hacéis una pregunta de algo en concreto, cuando os digo echad un vistazo porque tenemos vídeos sobre eso. No es como quitándome esa pregunta de encima y menospreciando la pregunta ni nada, ¿no? Es que si tenemos un vídeo, pues más fácil de lo que lo podéis ver en el vídeo, no os lo puedo explicar por mensaje o escribiendo, espero que lo entendáis. Y si me pongo a escribir, a estar media hora con cada uno, entonces no llegaría a ninguna parte, ¿no?
Ocurre también otras veces que después algunos compañeros dicen, ¿puedes enviarme el enlace del vídeo? Pues es que si me tengo que poner a buscarlo ya entre los 1500 o yo que sé cuántos vídeos tenemos, pues evidentemente no puedo hacer eso, porque si no, no podría contestar a nadie. A lo mejor a 5 o 10 compañeros a la semana. Entonces, esto sería imposible el llegar a contestar a todos, que es lo que intentamos y que me pego un montón de tiempo el fin de semana para contestar a todo el mundo. ¿Que se puede pasar a algunos? Pues casi seguro, casi seguro. Por ahí, compañeros, saludos desde Saltillo, desde México. Ya hice mi incubadora y ya la estoy probando con 12 huevos de gallina y 4 de pavo. Pues muchísima suerte, José Demetrio. Vamos a ver cómo te sale esa incubación. Pues poquito más que contaros, que os he hablado del pollito de codorniz, no sé si lo he dicho que era de codorniz, con 4 patitas, que además he puesto una foto en la portada, en la miniatura de este vídeo. Os he hablado de los huevos de codorniz, de la incubación que teníamos ahí. Todavía, fijaros, tengo aquí algunos huevos, bueno, cascarones de codorniz, ¿veis? ¿Veis? Los tengo aquí en un vaso y bueno, ahí vamos avanzando poquito a poco. Como siempre os digo, tengo por aquí varias libretas, varios folios, todo con rayones, con letras raras, porque a lo mejor se me ocurre una idea. Sobre todo cuando contesto vuestras preguntas, se me ocurren ideas para nuevos vídeos y si queréis que hablemos de algo en concreto, hagamos un vídeo, algo que esté en nuestra mano, pues dejadlo en los comentarios y cuando podamos, pues podemos hacer un vídeo de algo que te interese. Quiero mirar por ahí, por internet, y comprar un par de termostatos y hacer vídeos de otros modelos de termostatos. Miraré, echaré un vistazo entre los comentarios de algunos compañeros que, para que veáis que lo tengo en cuenta, me mandáis, ¿podrías darme información del termostato tal y cual? Y le digo, todavía no lo hemos repasado, pero lo tendremos en cuenta. Pues le hago una captura de pantalla y tengo por ahí una carpeta creada, pues miraré esos modelos y los buscaré para comprarlos y dedicarle más tiempo y analizar otros modelos que van saliendo de controladores de temperatura y controladores de humedad. En su momento nos dio por ahí y analizamos un montón los más conocidos o los que más frecuente era que utilizarais vosotros en diferentes países, como el STC1000, el W1209, los ACO, que por aquí son muy conocidos y fuertes, robustos. Yo los he usado y me gustan mucho, valen caros también. También hay el STC, el modelo más nuevo, 3028 creo que es, y hay algunos más que no me acuerdo ahora mismo de los modelos, y para no decir una burrada mejor no los voy a nombrar, pero si miráis en nuestro canal, pues ya veréis que tenemos cómo se conecta, cómo se programa, después lo hemos montado en las incubadoras y ya digo, mejor que eso no os lo puedo explicar, ni mucho menos ni queriendo, por un mensaje. Imposible, yo creo que imposible. Pues nada, daros las gracias a todos los que habéis estado por aquí hoy en este directo que hemos hecho. Son ya las 10:20 de la noche y quiero deciros que ya se me iba a olvidar que aquí se ha cambiado ya la hora, hace un par de semanas que se hizo el cambio horario y ya a las 9:30 es relativamente temprano. De hecho, ahora estaba ahí sentado con mi mujer y las 9 ya está todavía el día clarito. O sea que a las 9 todavía ya prácticamente se ve, es de día, ¿no? Ya oscureciendo, pero dentro de poco serán las 9:30 o más y ya tendremos hasta el sol pegando. Por eso
vamos a hacer una cosa, ya a partir de el próximo fin de semana, el próximo domingo, vamos a comenzar los directos, en vez de a las 9:30, una hora más tarde, a las 10:30, para que me dé tiempo y no me pille haciendo otras cosas, aprovechando la luz del día, y así pues intento seguir en esta dinámica de no fallar los domingos en los directos que venimos haciendo aquí en nuestro canal principal. ¿Veis? Ahora faltan 9 minutos para las 10:30, sería una buena hora para comenzar. Por ahí hay un compañero que nos dice que en Perú son las 3:20 de la tarde, la diferencia que tenemos, aproximadamente pues 7 horas arriba o abajo, ¿no? En fin, lo bonito de esto es que nos estamos viendo y escuchando desde diferentes partes del mundo. Pues nada, desde esta parte del mundo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, daros las gracias como siempre a todos los que habéis decidido echar este ratito aquí con nosotros en nuestro canal, y que vamos a seguir adelante, y voy a intentar que el vídeo del sábado, ya mi tocayo Antonio Molina me ha dicho que el pollito falleció, que no pudo hacer nada por él, aunque sea poco, voy a compartir las imágenes con todos vosotros en nuestro canal principal. Hay un short, un vídeo corto, que también lo podéis mirar, y a lo mejor antes del vídeo pues comparto algún que otro vídeo corto de los que nos envió Antonio para que lo veáis, no tengo paciencia. En fin, lo dicho, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.